Ese escenario ahora se nutre de distintas voces y obviamente se hacen distintos escenarios. Ya no es únicamente en la legislatura. Ahora hay múltiples escenarios a través de los cuales se desarrollan y también evoluciona el derecho y se modifican las reglas legales y constitucionales que luego finalmente tienen que ser asumidas y aceptadas por los cuerpos legislativos. Actualmente acudimos a una aceleración de estos tiempos políticos, a una fragilización de la representación construida en la ritualidad de las elecciones y los partidos, mientras se multiplican las identidades desde las cuales se construyen nuevas formas de expresión potenciadas por la capacidad de interactuar que permite la tecnología y la mundialización de las comunicaciones. Esto nos obliga a que redefinamos algunos principios respecto de la representación y que también nos planteemos la perspectiva de democracias postliberales que sean convulsionadas, digo así, porque generalmente las normas de participación ciudadana generan caos, convulsionan. No veamos lo que ha significado en estas últimas semanas en el Ecuador el debate sobre la revocatoria del mandato. Siempre las normas que democratizan, siempre las normas que incluyen la participación ciudadana generan caos, porque de alguna manera nos desacomodan de las normas con las que estamos acostumbrados a tratar y con las que estamos acostumbrados a definir las reglas y a definir también las decisiones que se toman en el Ecuador. Creo que es necesario redefinir los principios de la representación y sus principios básicos. Me atrevo a plantear algunos nada más. Es necesario redefinir el vínculo de los mandatarios con sus mandantes. Creo que este es un elemento fundamental. Es necesario redefinir el vínculo de los mandatarios con sus mandantes, de tal manera que podamos encontrar una forma de actuación que no sea que me muevo por mi libre conciencia, pero que tampoco actúo atado a formas corporativas y por lo tanto mi forma de ejercer la representación es únicamente demandar lo que mi gremio quiere. Creo que es fundamental plantearnos el tema de la autonomía relativa. Esa autonomía de quienes ejercemos la representación siempre es relativa, está condicionada. Creo que es fundamental recuperar esa perspectiva republicana de la responsabilidad por las actuaciones. Creo que es fundamental que como principio de la representación nos planteemos el tema de compartir visiones, intereses y disputa de proyectos de los representados. Creo que esto es fundamental. Es cierto, y yo creo que la representación no puede seguir atada a las formas corporativas, pero al mismo tiempo creo que es fundamental que sea a partir de la disputa de visiones, de intereses, de proyectos, que podamos encontrar las mejores soluciones para la sociedad. Es fundamental que los procesos de elección no sean solo de elección, sino sean de selección. No solo de elección, sino de selección. Cuando elegir no necesariamente significa seleccionar. Para poder seleccionar tiene que haber opciones diferentes, distintas. Y creo que eso es lo fundamental. Mientras los sistemas políticos no sean capaces de presentarnos opciones diferentes, distintas, no vamos a poder profundizar ni mejorar tampoco esta alicaída representación. Quiero citar a propósito de esto una frase, dice: el conformista o el apolítico, de Castoriadis, el conformista o el apolítico son los que están permanentemente en situación infantil, pues aceptan la ley sin discutir y no desean participar en su formación. El que vive en la sociedad sin voluntad, en lo que concierne a la ley, sin voluntad política, no ha hecho más que reemplazar al padre privado por el padre social anónimo. Lo que quiero es que la sociedad deje finalmente de ser una familia falsa, por añadidura hasta lo grotesco, que adquiera su dimensión propia de la sociedad de red, de relaciones entre adultos autónomos. Esto es fundamental. Para ello es necesario recuperar esa capacidad de que los sistemas políticos no solo permitan elecciones, sino además permitan selecciones. Sujetarse a un proceso de agregación de preferencias, entender que el principio de la revocabilidad es un principio fundamental que permite en este momento mecanismos concretos de rendición de cuentas y de control social por parte de los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo entender que es fundamental que en este momento la agenda política no sea solo fijado por los actores políticos, sino sea parte del proceso de discusión y deliberación. Es fundamental asumir que la política no se agota con la esfera de la representación y se fortalece con la participación. Este es un elemento fundamental. Quizá quiero ocupar los últimos minutos que me quedan a pesar que lo he venido haciendo durante toda mi intervención, para recalcar en algunos elementos de la participación. Voy a pasar de las
de las definiciones. Quizás si nos ponemos en el 19, Ela. Ya, creo que sobre el tema de qué es la participación, sobre eso ha habido mucha discusión. Básicamente definir a la participación ciudadana como una forma de inclusión de la ciudadanía en procesos decisorios, incorporando sus intereses respecto a determinadas temáticas. La idea central es que incluyendo a la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de políticas sociales y con reglas de actuación de los diferentes actores previamente definidas, se puedan obtener mejores resultados que permitan avanzar en el camino de construir ciudadanía. Creo que esto es fundamental. Estamos en el 19, sí. Podemos resumir 3 grandes vertientes de la participación ciudadana. La primera, orientada a caracterizar el impacto de la participación ciudadana en las políticas sectoriales específicas. Creo que un primer momento de la participación ciudadana ha consistido en eso, participación ciudadana por ejemplo, más que en las políticas, en la gestión de salud, de educación, vivienda, medio ambiente, equidad de género, generacional o de interculturalidad. La segunda gran corriente, vertiente, ha sido la participación desde la influencia y la perspectiva de los organismos multilaterales, eso tampoco podemos negar. Es decir, también en un momento la participación ciudadana se ha vuelto funcional incluso a las grandes agencias de desarrollo, porque obviamente tiene el involucramiento, permite esto que algunos autores llaman como capital social, genera también mayor involucramiento de los ciudadanos en las decisiones que finalmente se asumen. Y la tercera tiene que ver con la institucionalización. Esta tercera perspectiva, según Nuria Cunil, ha sido desarrollada sea en los marcos constitucionales como en leyes especiales y también podríamos agrupar en 3 categorías. Una, la acción legislativa directa, ¿sí? Es decir, todas las posibilidades de acción legislativa directa que está prácticamente presente en muchos de los países de América Latina, en todos los países del área andina, la formulación de intereses particulares en políticas públicas, como una segunda categoría, la tercera, cogestión en la prestación de servicios públicos, y a estas podríamos añadir, a estos que plantean Nuria Cunil, podríamos añadir 4, la posibilidad de accionar mecanismos de democracia directa. ¿Sí? Es decir, la participación ciudadana ahora en la acción legislativa, en la formulación de intereses particulares, en la cogestión en la prestación de servicios públicos, que han sido las visiones tradicionales. 4, en la posibilidad de accionar mecanismos de democracia directa, como consultas populares, referéndum, revocatorias del mandato. Y 5, como procesos de control social, transparencia y rendición de cuentas. Creo que estas son las 5 categorías en que en los marcos legales latinoamericanos y en el área andina se han venido desarrollando reformas importantes, que no dejan de ser controversiales y no dejan de emplazarnos permanentemente a la democracia. Miren el debate que hemos tenido las últimas semanas respecto de la revocatoria del mandato. Toda esta discusión, si tiene o no, toda esta discusión, si esta capacidad, este derecho político asumido por la Constitución del Ecuador, tiene en este momento que establecer regulaciones adicionales que sobre todo garanticen el derecho de los elegidos. Creo que esta es una discusión que obviamente cuestiona las formas de ser democrático, porque la autoridad antes era una autoridad cuyo poder le fue delegado y por lo tanto ese poder era incuestionable hasta que se acabe el periodo. La revocatoria cambia el eje básicamente del poder y sobre todo le devuelve esa capacidad potencial a la ciudadanía para que sea capaz de controlar a sus mandantes y si es del caso revocar el mandato. ¿Sí? Todo lo que ha generado. Esta vale decir con justicia que esta no es una norma que estaba presente ahora en la Constitución del 2008, ya estuvo presente en la de 1998. Por eso, cuando actuamos sobre esta norma, aquí que hay presentes algunos colegas legisladores y también asesores, tenemos que pensar algo importante. ¿Por qué entre 1998 y 2008 no se hizo un solo proceso revocatorio? Quizá precisamente porque lo que ahora demandamos de esas causales, antes que ser mecanismos que viabilicen la posibilidad del ejercicio del derecho, lo que hacían era restringir la posibilidad de procesos revocatorios. Por eso tenemos una responsabilidad muy grande cuando ahora estamos tratando de regular, cumpliendo lo que dice la Corte Constitucional, de subsanar las lagunas respecto de este tema. Por eso, ahora, en el 2008,
a partir de la vigencia de la Constitución del 2008 y después del año, que es la norma constitucional del año, hay 600 procesos de revocatoria que han sido o que están por lo menos solicitados, para hablar de manera general. Creo que esto es importante pensar. Si bien es cierto, quizás hace falta regular mejor para tener mayor equidad entre porcentajes, poblaciones, al mismo tiempo tenemos que tener la responsabilidad de que no volvamos a causales tan restrictivas que hagamos imposible el ejercicio de un derecho que ya estuvo presente en la norma constitucional anterior y sin embargo hubo incapacidad de poder ejercerlo. De igual forma, ahora, cuando hablamos de procesos de control social, transparencia y rendición de cuentas, las normas que existen en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y de igual forma en la Constitución boliviana, en general en los países del área andina, también en Colombia, Perú, Venezuela, tenía una segunda parte que ya no vamos a poder desarrollar, que es básicamente un estudio comparado de las disposiciones tanto en la Constitución como en las leyes del área andina. Pero en general, no es un problema de dispositivos constitucionales y legales, porque esos dispositivos de alguna manera existen. Es un problema básicamente de la voluntad política para que esos dispositivos funcionen, pero también es un problema de que existan condiciones y posibilidades que desde la sociedad se desarrollen. En ese sentido, creo que es importante recoger, plantear disposiciones como las que están ahora en la norma constitucional ecuatoriana, por ejemplo en el artículo 100 de la Constitución ecuatoriana, que obligan a que los participación, a que los procesos de formación, de información, a que los procesos de presupuestación se hagan con la participación de la ciudadanía. Obviamente, esto genera incomodidades. Nosotros hemos estado realizando diversos eventos con autoridades seccionales. Obviamente, la disposición de la Constitución y luego del COTAD, de que en todos los gobiernos autónomos descentralizados debe existir un sistema de participación ciudadana, incomoda, porque los procesos de planificación antes estaban bastante delimitados al Consejo y la aprobación por parte del Consejo, los presupuestos, al diseño de las autoridades ejecutivas, la aprobación en el espacio legislativo y finalmente la ejecución por parte de las autoridades ejecutivas. Ahora se complejiza, porque todos los procesos de planificación y de presupuestación tienen que pasar por mecanismos que van del Consejo de Participación y de Planificación a las asambleas ciudadanas que definen las grandes prioridades. Y eso es una obligación de las parroquias, de los municipios, es una obligación de las prefecturas, de las regiones, y es una obligación también este proceso de un sistema participativo y de planificación, como es una obligación del gobierno nacional. Quisiera concluir, si nos vamos al punto 21, eso, ahí está bien. Miren, aquí hay distintos mecanismos de la participación, mecanismos que van desde la información. Generar mecanismos de información es participación, generar mecanismos de consulta, de iniciativa, de fiscalización, de control social, la concertación. Pero aquí quisiera detenerme en los dos